Entonces, como les mencionaba, buenos días a todos. Esta es nuestra tercera webconferencia del curso de Contabilidad y Presupuesto Público para nuestro periodo 1604 del 2022, hoy 12 de noviembre del 2022. Doy la bienvenida a nuestras tutoras, a la profe Claudia, a la profe Luz Mari, quienes también están conectadas para acompañarnos en las dudas que podamos tener el día de hoy y poder abordar pues los contenidos que tenemos propuestos. Entonces, bienvenidos. El día de hoy, bueno, vamos a desarrollar una agenda propuesta, la cual pues inicia con este saludo a todos ustedes de bienvenida. Luego vamos a abordar los contenidos de la unidad 3 de presupuesto público. Vamos a hablar sobre la guía de actividades de la tarea 4, planear alternativas de solución de las tareas, y vamos a resolver dudas e inquietudes que tengan pues todos nuestros estudiantes frente a la guía en curso. Entonces, bueno, inicialmente recordemos que hemos ya completado 3 de las 5 actividades propuestas para nuestro curso. Hemos abordado las 2 unidades iniciales. La primera, la cual estaba relacionada con todo lo que tiene que ver con el Estado y la planificación estatal. En esta unidad, pues, empezamos a ver todos los conceptos sobre la organización estatal, las características, las ramas del poder público y sus fines, los recursos y cómo funciona pues la descentralización mm, para cada uno de los entes territoriales, y cómo pues a su vez ellos llevan el registro de sus operaciones financieras que permiten pues la financiación del gasto social, y cómo pues esa interacción, ese movimiento que se da en las finanzas de los entes permite también pues la materialización o la satisfacción de necesidades de la población que constituye cada uno de esos territorios. Luego, pues entramos en nuestra unidad 2, donde iniciamos a abordar el tema de presupuesto público, presentando pues un marco general del presupuesto público, en qué consistía como esa fase de programación presupuestal y el ciclo presupuestal como tal. Y pues ya estamos frente a la unidad 3, que ya nos propone pasar de la planeación de ese presupuesto a el registro, y al llevar nuestra contabilidad en estos entes públicos, que van a tener pues una particularidad a partir de la misma descripción de cada una de sus cuentas, y cómo ellos funcionan a partir de partidas que nosotros como contadores ya conocemos, los ingresos, los gastos, pero que en los entes públicos van a tener varias disposiciones o condiciones particulares, precisamente por la naturaleza de donde provienen los recursos que se están registrando en estos entes territoriales. Recordemos que el propósito de formación de nuestro curso es pues que todos ustedes conceptualicen efectivamente esos términos importantes para llevar las contabilidades de los entes territoriales, y distingan la estructura, el manejo contable y sobre todo las operaciones presupuestales de estas organizaciones públicas, recordando que a nosotros nos cobija ese marco normativo internacional del sector público, y que pues también tenemos unas normas dispuestas para seguir en materia de reconocimiento y de registro de las operaciones financieras en estos entes. Entonces, la idea de este curso es que todos ustedes pues desarrollen habilidades de pensamiento crítico, de comprensión y de análisis frente a los estados financieros, entendiendo pues la función social, participativa y pluralista de los entes territoriales y por supuesto del Estado colombiano. Esta actividad que estamos cerrando, digamos, al finalizar este mes, que hoy que estamos en curso desarrollándola, pues nos va a permitir cumplir con 3 de los resultados de aprendizaje que tenemos propuestos en nuestro curso. El primero, pues, es el de la comprensión de esos ingresos públicos y esos gastos públicos como componentes, pues, fundamentales del presupuesto de la nación y de los entes territoriales, y pues los registros presupuestales. Además, pues esta guía en su desarrollo nos va a facilitar la posibilidad de que ustedes pues apropien ese catálogo o plan general de cuentas que se nos propone para el sector público, y cómo debe darse su manejo para el registro de las operaciones contables en las organizaciones públicas.
identificando algo que pedagógicamente y que contablemente es muy importante, que es esa nomenclatura de las partidas o rubros que se deben tener en cuenta. Y finalmente, pues conocer y comprender cómo ese marco normativo internacional de contabilidad aplica a las entidades del Estado, como diferenciando también por qué hay un marco normativo para lo público y por qué para lo privado, pero que finalmente pues también va a tener unas semejanzas o similitudes que la guía propone que ustedes revisen y a partir de las actividades de comprensión y ensayos, pues puedan llegar a determinar dónde están esas similitudes de las normas internacionales y de los decretos pues que nos aplican. Entonces, pues nosotros iniciamos hablando de que teníamos unos instrumentos de planeación y programación presupuestal que los habíamos visto en nuestra web conferencia pasada, que partían precisamente de entender dónde está ese engranaje que debe existir entre ciertas áreas y momentos en los entes públicos y cómo van a aparecer como protagonistas ciertas dependencias importantes al interior de los entes territoriales. Entonces, para nosotros hablar de presupuesto público y de llegar a la materialización o contabilización de nuestras operaciones financieras, es importante entender que hay tres áreas que son fundamentales en este ejercicio, que son las áreas de planeación, las áreas, por supuesto, de contratación y las áreas de hacienda pública o quienes hagan sus veces en cada uno de los entes territoriales. Resulta que estas tres áreas son fundamentales para que nuestro ejercicio contable en los entes públicos se lleve de acuerdo a lo que está establecido en la norma. Primero, pues entran, por supuesto, todas las dependencias de planeación que desarrollan a partir de ese programa de gobierno, pues nuestro plan de desarrollo territorial y allá inicia ese primer momento donde una vez conciben esa parte estratégica y formulan el plan plurianual de inversiones, que empiezan a hacer un ejercicio presupuestal, porque cuando se formula el plan de desarrollo se consideran diferentes documentos generados desde Hacienda, donde se entrega la realidad financiera de los entes territoriales. Y desde ese momento, planeación empieza, como su nombre le indica, a identificar esos rubros presupuestales, la naturaleza, los sectores de financiación, como ya lo vamos a ver ahorita, y empiezan a materializar ese plan de gobierno de nuestro alcalde, ese plan de gobierno de nuestro gobernador o ese plan de gobierno de nuestro presidente a acciones puntuales financiadas que se van a desarrollar dentro de ese periodo de gobierno. Pero además en la planeación aparece nuestro marco fiscal de mediano plazo que da todas las disposiciones que tiene el ente territorial para poder ejecutar cada uno de los rubros presupuestales que existen en el municipio. Entonces, este marco fiscal de mediano plazo da un horizonte durante la administración de cómo pueden o no pueden llegar a invertirse los recursos, pero también cuáles son las destinaciones que algunos de esos recursos tienen, cuando existen, cuando de pronto hay movilidad en ciertos rubros para que los administradores puedan llegar a orientar el gasto. Entonces, este marco fiscal se convierte en nuestra hoja de ruta financiera para poder hacer este ejercicio. Entonces, con estos dos instrumentos de planeación dentro del ciclo de la gestión pública, nosotros entramos a un tema de programación presupuestal. Y es ahí donde aparecen las áreas o las unidades o de pronto incluso dentro de las mismas oficinas de planeación, los equipos del banco de programas y proyectos del sistema general de regalías, el banco de programas y proyectos de inversión territorial, que van a ser esos equipos, unidades o dependencias fundamentales porque son los encargados de formular los proyectos de inversión con los cuales se van a poder ejecutar los recursos del ente territorial. Como vamos a ver más adelante, pues, y como ustedes ya han venido explorando en su guía, nosotros tenemos pues
ciertas destinaciones para los recursos, pero generalmente en los entes territoriales el recurso de inversión es el más representativo que se tiene para el funcionamiento y la disposición de todo lo que se materializa en el plan de desarrollo de cada uno de los mandatarios. Entonces, para que esos mandatarios puedan llegar a ejecutar su propuesta, cada una de las áreas de planeación o quien haga sus veces en los entes debe formular unos programas y proyectos que además se deben registrar en el SWIFT nacional, en el Departamento de Planeación y a los cuales se les empieza a hacer seguimiento tanto desde Nación como desde los entes departamentales y territoriales según corresponda y donde se va a materializar esa inversión que se planea hacer en diferentes sectores. Entonces, todo va a girar en torno a esos proyectos de inversión y todo lo que nosotros en la parte financiera de pronto planeamos y ejecutamos va a estar muy articulado a esos proyectos de inversión que aparecen desde las áreas de planeación, pero por supuesto que son formulados desde las mismas dependencias o áreas de todo el ente territorial. Cuando se tienen esos programas, esos proyectos ya formulados, por supuesto debe existir una armonización con el presupuesto. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando cada dependencia formula su proyecto, ejemplo, entonces tenemos una Secretaría de Desarrollo que formuló su plan de residuos sólidos para el cuatrenio, entonces debe ir al presupuesto y empezar a revisar qué partidas presupuestales pueden funcionar para financiar ese proyecto que tienen en curso. Entonces, ahí viene el primer trabajo que hace el área de planeación y el área de Hacienda para poder lograr que ese presupuesto que se tenía inicialmente realmente pues permita la financiación de esos proyectos de inversión que a su vez van a permitir que ese mandatario cumpla con lo que, digamos, prometió para su cuatrenio y con eso pues se logre la satisfacción de necesidades de pues la población que está en ese municipio donde se encuentra esta entidad pública. Y pues esa armonización que se da con el presupuesto se va a materializar anualmente en el Plan Operativo Anual de Inversiones, donde van a estar pues todo el desglose de nuestros proyectos de inversión y la asignación presupuestal que se le da a cada uno de esos proyectos para poderse ejecutar durante cada una de las vigencias. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Juan? No. ¿No? Listo. Bueno, entonces, cuando nosotros ya tenemos formulado este plan operativo anual de inversiones, pues empiezan las áreas de seguimiento también de planeación a anualmente materializar pues ese plan indicativo y ese plan de acción que va a ser la hoja de ruta en la vigencia para empezar a medir indicadores de ese plan de desarrollo, pero también revisar la ejecución física y financiera de unos indicadores que van a estar asociados a cada uno de los proyectos. Entonces, nosotros tenemos que ese proyecto de inversión que hablábamos del plan de recursos naturales se debe convertir en una estrategia, bueno, se debe convertir en un programa que va en nuestro plan de desarrollo y que debe poder medirse con un indicador. Ese indicador puede tener un porcentaje, ese indicador puede darse en unidad de medida de número, pero que finalmente pues nos va a permitir decir un estado 1 en el primer año que empieza ese mandatario y un estado en el cuarto año de su periodo de gobierno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este plan de recursos naturales nosotros podemos tener porcentaje de implementación del plan de residuos sólidos del municipio de tal. Y ¿qué empieza a pasar? Que en cada vigencia, en el plan indicativo, se van colocando las 4 vigencias, lo que nosotros esperamos avanzar como ente territorial, como ente departamental o como nación, en cada una de las vigencias del plan de desarrollo. Y en el plan de acción ya se empieza a revisar cada uno de los añitos. Entonces, ahí va, digamos que para el primer año nosotros aspiramos llegar a un porcentaje de implementación del 30%. Eso va a ser nuestro avance físico de nuestro plan de desarrollo para ese indicador de plan de recursos naturales, llegar al 30% en, digamos, la vigencia 2020.
Pero para que ese 30% se pueda materializar, nosotros tenemos que tener recursos y también se deben empezar a ejecutar. Entonces, ahí hablamos de la ejecución financiera del plan de desarrollo. Entonces, lo que nosotros presupuestalmente programamos, dijimos que para poder llegar a ese 30% del avance en el plan de recursos naturales se debían ejecutar unos recursos de tantos millones y eso es lo que en el plan de acción se le empieza a hacer seguimiento y monitoreo tanto a nivel interno en las entidades como a nivel externo desde cada uno de los entes de control que empiezan a decir, bueno, señores, alcaldía, ejemplo, ustedes dijeron que iban a llegar al 30% en la vigencia 2020 y que se iban a gastar 100 millones de pesos. Miremos a ver cómo está la ejecución física y qué puede empezar a pasar en los entes territoriales, o bueno, en los entes públicos. Que tengamos un avance físico y, por ejemplo, no tengamos un avance presupuestal. Entonces, ahí empiezan los entes de control a decir, ¿cómo así? O sea, usted avanzó en la ejecución de su plan, pero entonces no invirtió recursos, no se gastó nada, o puede que tengamos lo contrario, no tengamos un avance en el indicador y ya nos hayamos gastado los 100 millones de pesos. Entonces, también el ente debe entrar a decir, bueno, ¿qué está sucediendo? Porque ustedes no están avanzando y sí se gastaron toda la plata que presupuestaron. Ambos ejemplos que les estoy dando son, digamos, prácticas que entran al control de los entes que tienen a cargo pues ese monitoreo, esa evaluación de cómo las administraciones están llevando a cabo pues el cumplimiento de su plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque en el primer ejemplo, en el que de pronto nosotros tenemos cumplido el 30% del plan, pero no se han ejecutado los recursos, digamos que desde Nación empiezan a castigar a los entes territoriales por la falta de planeación. Si usted no necesitaba esos recursos para hacer el plan, ¿cierto? Porque lleva el 30%, o sea, ya lo hizo y no se gastó la plata, ¿por qué le programó plata ahí y de pronto no se la invirtió a otro indicador que necesitaba ese recurso? Entonces, ahí le empiezan a castigar al ente territorial la planeación. En el segundo ejemplo, en el que les digo que de pronto vamos en ejecución física, cero en el indicador, pero ya nos gastamos la plata, entonces ya entran los entes a decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque ustedes están gastando la plata y no están cumpliendo con el indicador y empieza a verse una amenaza de que no se cumpla con ese indicador y con esa propuesta del plan de desarrollo. Entonces, por supuesto, ambos escenarios, digamos, entran en el radar de los entes y ahí empezarán pues cada uno de los entes a reportar por qué se están dando esas situaciones. Entonces, estos instrumentos de planeación van conectados desde la planeación, la ejecución física que las hacen las oficinas o quienes tienen las funciones de planeación y la parte financiera que es donde entra, por supuesto, todo lo que se planeó de generar en el recurso, lo que se presupuestó, lo que se comprometió, son términos que ahorita vamos a ver, y lo que realmente se ejecutó. Entonces, ahí entran pues ese engranaje entre la planeación y Hacienda. Y pues en la ejecución, por supuesto, nosotros en nuestra área financiera vamos a empezar a ver ese movimiento en el programa anual mensualizado de caja, en nuestro presupuesto anual y, por supuesto, en el plan de recursos del Sistema General de Regalías, que en el presupuesto pues tienen un componente particular. El Sistema General de Regalías son unos recursos que para poderse asignar a los entes, vienen de un proceso de concertación, de participación a nivel nacional, departamental, incluso para que llegue a lo municipal, y por este motivo, tanto en el plan de desarrollo tienen como su capítulo independiente, como en el presupuesto también se maneja de una forma independiente y cumple casi que con todo el proceso de un plan de desarrollo, pero tiene pues digamos como unas condiciones especiales que hacen que se desagregue un poco y por eso se presenta parte de todo, digamos, toda la ejecución normal del plan de desarrollo. Entonces, digamos que este flujo que les estoy presentando, pues nos presenta ese orden lógico de la elaboración de la programación presupuestal que debe darse a partir de la articulación entre nuestros instrumentos de planeación y de ejecución financiera. Entonces, pues esta articulación
Como ya lo mencionaba, pues entonces en la planeación va desde nuestro plan de desarrollo, desde el plan indicativo, y en la programación presupuestal se sirve de ese marco fiscal de mediano plazo y del plan de recursos que tenga cada ente territorial del Sistema General de Regalías. Acá pues va a depender, por supuesto, de las operaciones y la naturaleza de las actividades económicas que se generen en cada uno de los entes públicos, porque pues de estas actividades es que se va a derivar también la participación en esa bolsa de recursos que pueden llegar a financiar las obras públicas de los municipios. No es lo mismo un municipio que tiene una vocación o una actividad económica de explotación, hablemos de, por ejemplo, municipios que tienen extracción de esmeraldas, extracción de carbón, en donde de pronto municipios de vocación petrolera, a municipios de pronto de vocación agrícola o industrial. Cada uno pues va a tener una participación diferente en esta bolsa de recursos y esas asignaciones son las que pues de pronto se convierten en nuevas fuentes de financiación para nuestro presupuesto. Entonces, con estos instrumentos de planeación y con estos instrumentos de programación presupuestal sale nuestro plan operativo anual de inversiones, que en su estructura tiene los proyectos, las metas de producto costeadas y financiadas para el año y por supuesto el presupuesto que orienta esos resultados y nos dice cómo esas metas de producto van a ser ejecutables gracias a su financiación año a año. Entonces, ¿qué pasa? Si una meta, si una idea de ese alcalde se quedó sin financiación, pues difícilmente la cumpla, a no ser que haga un ejercicio de gestión muy importante a nivel nación, pero pues que incluso debería, si va a ser así, si es que el alcalde dice, bueno, no hay recursos en mi municipio para financiar este proyecto, pero yo me voy a dar, mejor dicho, la pela de gestión ante tal ministerio para traer esos recursos, también debería haber quedado materializado en el plan de desarrollo y en nuestro plan de inversiones debía haber quedado dentro de las fuentes de gestión. Entonces, la planeación invita a que efectivamente los mandatarios piensen muy bien todos esos proyectos o programas que van a financiar y que queden cómo lo van a lograr, ¿sí? Queden materializados para que efectivamente se les pueda hacer un seguimiento y se pueda comprobar que esos mandatarios cumplieron. Entonces, recordemos que entonces dentro de nuestro ciclo presupuestal, pues todas las entidades identifican sus necesidades y las de su población por medio de pues todas las acciones que generan de manera diagnóstica y permanente en los entes territoriales, lo cual les permite priorizar esas necesidades de acuerdo a su territorio para poder estructurar esos proyectos de inversión que van a permitir, a partir de su formulación, pues la asignación de cuántos recursos financieros necesitan para pues llevarse a cabo. Entonces, con esas necesidades identificadas, con esa priorización, se llevan los proyectos y sale nuestro proyecto de presupuesto anual, donde se relacionan esas partidas presupuestales a los proyectos. Entonces, ya nosotros lo veíamos que cuando se elabora ese proyecto presupuestal, se lleva pues análisis, a discusión y aprobación de cada uno de las corporaciones, órganos que en cada nivel de las entidades del Estado dan esa aprobación, ¿cierto? Esa discusión, ese debate, y luego pues saldrá el decreto que ya nos dice anualmente que efectivamente se aprobó el presupuesto para la vigencia. Acordémonos que los presupuestos se hacen anuales, entonces salen para la vigencia, cada una de las vigencias que se van a desarrollar. Y pues por supuesto vendrá nuestra fase de ejecución donde cada una de las entidades públicas utiliza esos recursos que le aprobaron para la realización de sus obras de infraestructura, de prestación de servicios, de todos los programas sociales, de la financiación de los sectores educativo, cultural, etcétera, pero también de ese presupuesto deben salir los recursos para cancelar gastos de nómina, gastos administrativos que el mismo ente territorial tiene y que nosotros conocemos en los entes territoriales como los gastos de funcionamiento. Entonces, recordemos que nosotros veíamos que tenemos gastos que pueden ser de inversión, ¿cierto? Relacionados a la inversión, que son los gastos que se asocian a cada una de las ejecuciones de los proyectos, pero también tenemos gastos que se asocian al mismo funcionamiento de la entidad y pues que se necesita para que los entes pues presten sus servicios, para que pues puedan atender a la población que necesita pues los servicios de ese ente público.
Finalmente, pues nosotros dentro del ciclo presupuestal, por supuesto que tenemos la etapa de seguimiento y evaluación. Entonces, en esta etapa, los entes territoriales miden el impacto que tuvieron los recursos sobre la población objetivo de acuerdo a la asignación presupuestal que se realiza. Entonces, es acá donde anualmente bueno, digamos que hay entes territoriales que tienen ciclos de seguimiento y evaluación más cortos, eso depende pues de lo que estipule cada entidad. Hay entidades, por ejemplo, de primera categoría, hablamos de las ciudades capitales que generalmente hacen ciclos de seguimiento tanto física como presupuestal de manera trimestral, pero tenemos otras entidades que lo hacen de manera semestral o pues y en las anualidades. ¿Y qué pasa acá? Acá es donde el presupuesto pues cobra una gran fuerza porque es donde en la parte física, por supuesto, se revisa, bueno, el alcalde dijo que en el primer año iba a llegar a tal y pues a esto llegó. El presidente había propuesto llegar a esto y llegó a esto en cada uno de sus indicadores. Pero en la parte financiera nosotros vamos y vemos, bueno, el alcalde solicitó presupuestalmente estos recursos para financiar, ejemplo, educación. ¿Cuánto comprometió? Entonces, cuántos contratos se visualizaron, cuántos certificados de disponibilidad presupuestal se emitieron, donde se comprometieron esos recursos que inicialmente se habían presupuestado. Y viene un tercer momento donde se revisa cuánto ejecutaron en esos entes territoriales. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que, bueno, se presupuestan esos 100 millones, se comprometen 80. ¿Qué quiere decir que se comprometan? El ente, la entidad pública celebró un contrato para la realización del plan de recursos naturales, ¿sí? La celebró con una entidad, digamos, con una universidad. Y entonces con esa universidad que es la mejor en temas ambientales y que ha hecho muchos estudios ambientales, va a asesorarnos en el plan de recursos naturales a nosotros como departamento, por ejemplo. Entonces sale un certificado de disponibilidad presupuestal donde dice, bueno, ustedes tienen 100 millones y este contrato les va a costar 80, entonces ya apartamos o comprometemos esos 80 millones para ese contrato con las universidades para que se ejecute. Pero resulta que en el ejercicio del contrato, por alguna eventualidad, las universidades pasan de pronto, la universidad que está haciendo eso pasa una cuenta de cobro solo por 50 millones de pesos y los 30 restantes no los cobran o no se cumple con alguno de los objetivos del contrato o se presentan diferencias cuando se están haciendo las supervisiones del contrato. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que puede que llegue 31 de diciembre de esa vigencia y nosotros no hayamos ejecutado todo lo que comprometimos. Comprometemos 80, pero llega diciembre y solo hemos ejecutado 50 millones. Entonces, ahí ya presupuestalmente van a haber condiciones que desde lo financiero nos toca empezar a analizar. Y todo esto en el ciclo de seguimiento y evaluación, pues va a arrojar unas medidas de mejora, unas acciones correctivas, unos llamados de atención, o puede que pues se hagan simplemente unas aclaraciones de los motivos por los que están sucediendo esas situaciones. Entonces, esto en nuestro ciclo presupuestal, donde tenemos 4 fases, la de formulación, programación, ejecución y seguimiento. Recordemos que en materia de presupuesto público nosotros tenemos una evolución normativa bien importante y Colombia pues ha desarrollado, digamos, un fuerte componente legal e institucional en materia del ejercicio de planificación presupuestal y evaluación que pues inicia desde 1989 cuando se da la creación del Banco de Proyectos de Inversión Nacional que pues va a impartir lineamientos y condiciones pues para todos los entes territoriales. Pero además pues también nos deja artículos en nuestra Constitución Política de 1991, nuestra Carta Magna, donde nos habla de cómo se van a dar esos ciclos presupuestales, por qué el presupuesto público es importante, cómo satisface esas necesidades y cómo también garantiza los derechos que pues nuestra Constitución Política nos da como ciudadanos. En 1994, pues entonces aparece nuestra Ley Orgánica de Planeación Nacional de Desarrollo y efectivamente se establece que si nosotros no tenemos condiciones presupuestales óptimas en los entes públicos y no se hacen buenas prácticas de ese presupuesto, pues la planeación nacional, digamos que no se puede ejecutar como su objetivo lo propone.
En 1996, pues en Colombia aparece el Estatuto Orgánico de Presupuesto que proporciona todos esos lineamientos que nosotros seguimos en los entes públicos para poder llegar a materializar las finanzas de estas entidades. Y del 2000 al 2003, pues se empieza ya a hablar de las responsabilidades fiscales, se da mayor orientación o profundización sobre los marcos fiscales de mediano plazo, que pues se va a venir a mejorar en el 2005 y que en el 2011 pues con las reglas fiscales y sostenibilidad fiscal se empiezan a explorar nuevas alternativas o instrumentos financieros para que los entes territoriales pues practiquen, tengan mejores prácticas en el ejercicio del manejo de las finanzas públicas y de esos recursos públicos pues que se les han confiado a ellos para poder satisfacer las necesidades de los territorios y que por supuesto provienen de los contribuyentes. Del 2011 al 2012 pues aparece el Sistema General de Regalías, que es un sistema que se convierte en pues en todo un órgano que tiene unos lineamientos y unas formas de generar a partir de diferentes instrumentos de compensación, de tasas, bueno, de diferentes instrumentos financieros, pues como una redistribución de los recursos que a veces se dan por la explotación o la exploración de nuestro suelo, de ciertas obras públicas y que van a pues a materializarse en recursos o ingresos para nuestros entes públicos. Entonces, esto en cuanto al marco legal e institucional que pues nos va dando ese horizonte de la importancia del presupuesto público y de cómo a partir de ellos pues se logra una redistribución del ingreso, se promueve una equidad tributaria, se definen pues las fuentes de financiación que van a tener cada uno de los entes y que nosotros lo hablábamos. Desafortunadamente pues esas fuentes de financiación muchas veces discrepan mucho dependiendo la categoría de los entes. Entre departamentos también pues se da esa diferencia y entonces nosotros vemos cómo algunos municipios en nuestro país dependen muchísimo de lo que el Estado les asigna por transferencia y mientras otros municipios pues de pronto que han presentado mayor desarrollo en algunos sectores como el industrial, como producto a sus operaciones, pues ya van a tener unas fuentes de financiación de inversión más representativas o de generar ingresos propios como con mayor pues fortaleza que también pues permite el desarrollo de esos territorios. El presupuesto público pues ayuda a combatir la pobreza porque chicos, si nosotros tenemos aquí la distribución del recurso, o sea, un ente recoge sus ingresos, ¿cierto? A partir de los impuestos, el presupuesto es el que da el horizonte cuando están esos proyectos de inversión y esas condiciones para decir, venga, hay que financiar este sector, este otro, y cuando se están financiando esos sectores, pues se pueden atender esos sectores que están unidos a las condiciones de pobreza. En el tema de pobreza, pues se ha avanzado mucho en el país porque pues somos un país con unos indicadores de pobreza bastante altos. Tenemos muchos entes con unos indicadores de pobreza preocupantes y de pobreza extrema. Entonces, el presupuesto va a permitir pues efectivamente asignar recursos a esos programas que atienden, digamos, de manera digamos, prioritaria esas bases o condiciones de pobreza para intentar que se cumplan principios de equidad social donde pues los más vulnerables reciban la atención del Estado para que salgan de ese estado de pobreza. El presupuesto también nos ayuda a coadyuvar la competitividad porque cuando nosotros asignamos en el presupuesto recursos para ciertos proyectos de inversión que son muy estratégicos, podemos favorecer que ese ente genere nuevos recursos y se vuelva mucho más competitivo. Esto es como una empresa, si tú le asignas plata a un proyecto de inversión que pues tú consideras que va a permitirte generar nuevos productos, pues vas a impulsar la empresa, así pasa en el Estado, que si el presupuesto queda bien analizado y bien distribuido, pues puede permitir que ciertos proyectos queden financiados y logren generar nuevos ingresos o pues mejoren el desarrollo de esos municipios. Le permite también pues a los entes cumplir las metas del plan de desarrollo y del programa de gobierno que se fijó el mandatario, pero también pues satisfacer esas necesidades básicas de la población. Entonces,
en nuestro presupuesto, cada entidad, digamos, tiene o cuenta con competencias y roles que están definidas para que se pueda determinar ese presupuesto. Entonces, a nivel de nación, por ejemplo, nosotros tenemos que va a ser el Ministerio de Hacienda y Crédito Público quien define esos ingresos, o sea, a partir de la contabilidad que llevan los entes, el ente nacional va a determinar cuáles son sus ingresos, de dónde provienen sus ingresos, cuáles son sus gastos por funcionamiento, cuántos son sus gastos por deuda, que quiere decir cuando nuestro Estado necesita recurrir a operaciones de crédito para poder llegar a financiar ciertos planes de desarrollo. Entonces, esa trazabilidad de las deudas también le corresponde al Ministerio de Hacienda, tanto el cumplir con esos compromisos financieros como el de pues permanentemente estar revisando pues cómo ese nivel de deuda impacta las finanzas del ente y cómo se dan las transferencias desde nación hacia los entes departamentales y municipales para poder que, digamos, en ese ejercicio de descentralización, ayudar a la financiación de los territorios para poder cumplir también sus metas regionales. Y por otra parte, pues está el Departamento Nacional de Planeación, que es quien orienta cómo se deben realizar esos proyectos de inversión, cuáles son los sectores priorizados, cómo esos rubros presupuestales, incluso desde su codificación, van a estar unidos de acuerdo a las asignaciones que se le deben dar normativa a esos recursos, a la financiación de proyectos en ciertos sectores. Entonces, desde la planeación nacional no es que a los entes los dejen, digamos, invertir en lo que quieran 100%, porque desde Nación se trazan lineamientos y se dice, acá como país estamos apuntándole a fortalecer el sector de inclusión social. Entonces, ciertos recursos que se van en los presupuestos de los entes departamentales y municipales deben financiar el sector 41, que es el de inclusión productiva, y se empieza a engranar todos los entes públicos para poder lograr pues los planes. Aquí pasa algo bien importante y es que los entes territoriales y los entes departamentales no pueden olvidar que existe un Plan Nacional de Desarrollo y como Plan Nacional de Desarrollo pues todos deben apuntarle a ayudar a cumplir al presidente pues su plan, ¿cierto? Porque por eso perdón, por eso el presidente en la administración del gasto y en la distribución del presupuesto, envía recursos a cada uno de los entes. Entonces, la materialización del plan de desarrollo se da también con la ejecución de los planes departamentales y municipales de desarrollo. Ahí deben estar las conexiones de las metas, de los componentes, de los ejes, de las estrategias. Y esa inversión debe llevar en conjunto a que el país crezca y se desarrolle. Recordemos que pues el plan de desarrollo que acaba de pasar, porque nosotros pues estamos en nueva formulación de nuestro plan de desarrollo porque tenemos cambio de administración a nivel nacional, pero el anterior plan de desarrollo estaba distribuido por regiones y en cada región pues le apuntaban a unos sectores de inversión. Entonces, esto va a ser bien importante en los entes departamentales y municipales porque orientan el presupuesto y muchas asignaciones presupuestales que vienen de nación deben seguir pues ese lineamiento que se nos da desde nación para poder pues financiar los proyectos ya territoriales o departamentales. Existen unos organismos ejecutores que ya pues ya van a ser los ministerios y los establecimientos públicos, la rama judicial, los organismos de control, las empresas y sociedades de economía mixta a nivel nacional y pues a nivel territorial nosotros tenemos por supuesto nuestras secretarías, las empresas, los establecimientos públicos que están asociadas a la gestión de los entes territoriales y los representantes por supuesto de los organismos de control a nivel territorial y las empresas de sociedad de economía mixta que apliquen. Entonces, ¿qué pasa? Acá ellos son los que ejecutan porque pues cada sectorial cuando se saca el presupuesto se le dice listo. Entonces van tantos millones para el sector educativo. Secretaría de Educación, usted se va a encargar de ejecutar tantos recursos. Entonces ellos ya son los que formulan sus proyectos de inversión, los que hacen la supervisión de los proyectos y los que pues ejecutan eso que se
presupuesto en un primer momento. Los ministerios pues pasa lo mismo, a nivel nacional se le da tanto presupuesto al Ministerio de Vivienda y entonces el Ministerio de Vivienda saca sus programas de vivienda BIS, VIP, bueno, todo lo que nosotros conocemos y ellos se encargan de ejecutar, de empezar a enviar dentro de esos proyectos, de priorizar las regiones, de mirar cómo pues hacen una distribución de sus recursos y al ejecutar esos recursos, cómo cumplen con las metas del plan de desarrollo. Entonces, ellos son los que se conocen como los ejecutores del recurso asignado. Finalmente, pues están los organismos de aprobación, que son pues todos los COMPES, que son los lineamientos que son marco y digamos son política pública para poder como tener un horizonte de cómo se satisfacen las necesidades sociales en nuestro país, el Consejo Superior de Política Fiscal y por supuesto pues a nivel nacional el Congreso de la República y a nivel territorial asambleas y consejos que son los que nos dan pues la aprobación de nuestro presupuesto. De esta manera, pues nosotros tenemos nuestra ley anual del presupuesto general de la nación y tenemos un presupuesto de rentas y recursos de capital que va a tener dos orientaciones. Primero, pues van a orientar las disposiciones en materia del presupuesto nacional de nuestro país, pero también pues van a dar esa orientación sobre los recursos que van a tener ciertos establecimientos públicos que son financiados por la nación. ¿Sí? No están dentro de la estructura organizacional del Estado, pero funcionan como entes públicos que ayudan a cumplir con la misión del Estado. Entonces, eso lo veíamos en nuestra primera webconferencia, que existe pues nuestra estructura organizacional en cada uno de los entes públicos, pero también hay entidades que apoyan al Estado en la realización y que reciben pues recursos y que deben quedar en el presupuesto de la nación. A nivel territorial, entonces tenemos el presupuesto territorial, ¿cierto? El presupuesto que va a tener una alcaldía con sus secretarías y eso, pero también el presupuesto debe considerar si existen recursos que se le asignan a entes descentralizados. Entonces, por ejemplo, es que la entidad tiene 4 entes descentralizados porque tiene un centro de competitividad o, por ejemplo, una S municipal está o recibe transferencia de recursos del municipio, entonces esos recursos deben quedar en el presupuesto y así cualquier ente descentralizado que también se financie con los ingresos pues del municipio o a nivel nacional, pues cualquier establecimiento público con los recursos de nación. En la ley anual también del presupuesto general de la nación también consideran el presupuesto de gastos y ahí es donde nos dicen, entonces se deben tener en cuenta los gastos producto del funcionamiento mismo de las entidades, los gastos por servicio de la deuda interna o externa que tenga ese ente público y los gastos asociados a la ejecución de los proyectos de inversión. Y finalmente pues nos da unas disposiciones generales que deben acatar pues cada uno de los entes. Entonces, en este presupuesto general de la nación aparecen los ingresos y las rentas, que es la primera pues como partida que nosotros debemos revisar en ese presupuesto y en esos ingresos y rentas pues resulta que están los ingresos y rentas nacionales que tienen una clasificación y los establecimientos públicos que también van a tener pues su clasificación. Entonces ya con alguna estudiante pues habíamos revisado que en el punto de la guía nos están pidiendo esa clasificación, entonces espero que esto oriente un poquito más el desarrollo. Entonces a nivel nacional nosotros, nuestros entes, en nuestro ente nacional recibe ingresos corrientes que pueden ser tributarios o no tributarios. Ahorita vamos a empezar a ver un poquito en qué consiste cada uno. También recibe recursos de capital, tiene sus parafiscales y los fondos especiales. Dentro de los establecimientos públicos, pues nosotros tenemos ingresos corrientes, tenemos recursos de capital y tenemos los parafiscales dentro de la estructura de nuestro presupuesto. Y pues también esos establecimientos públicos reciben esos ingresos corrientes que son no tributarios y los recursos de capital por crédito y venta de activos. Entonces, cuando nosotros hablamos de pues, nuestro presupuesto de rentas y recursos de capital, hablamos de que existen unos ingresos corrientes, ¿sí? Que pueden ser tributarios y esto de que sean tributarios, ¿qué quiere decir? Que el Estado
percibe ingresos por el recaudo de impuestos directos o indirectos que se den pues a nivel nacional. Y también puede percibir ingresos no tributarios ya por otras fuentes diferentes a los impuestos, como son las tasas, las multas, las contribuciones, la participación que se da a partir de la plusvalía y los ejercicios de plan de ordenamiento territorial y las transferencias que se puedan llegar a generar. También, para calcular los ingresos de el Estado pueden llegar a generarse recursos de capital. Entonces, esos recursos del capital pues van a estar representados en recursos del balance que se pueden llegar a dar por un superávit fiscal, por una cancelación de reservas o por venta de activos que tenga ese ente público, esa entidad pública. Se pueden dar ingresos por recursos que provengan de créditos, tanto créditos internos o créditos externos. Recordemos que Colombia tiene tanto créditos internos como una deuda externa con otras naciones y pues eso se va registrando en las finanzas de nuestro país. Y también pueden llegar ingresos para la nación de rendimientos por operaciones financieras, por diferenciales cambiarios, por excedentes financieros, por donaciones o por otros ingresos de capital. También pues nosotros podemos tener ingresos por fondos especiales, por contribuciones para fiscales y pues aparece también pues los ingresos de los establecimientos públicos municipales. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de ese cálculo de ingresos nacionales y decimos que podemos tener ingresos tributarios, hablábamos de impuestos directos o indirectos, nosotros tenemos pues que el impuesto directo va a ser las contribuciones que recibe el Estado a partir del recaudo del impuesto de renta y complementarios que se da a nivel nacional. Entonces, ese impuesto de renta que nosotros declaramos, las empresas o las personas jurídicas en el mes de abril, de mayo, y las personas naturales que se da desde agosto hasta septiembre, octubre, ese impuesto que nosotros pagamos, ¿sí? Que declaramos y pagamos a nivel nacional, tanto jurídicos como naturales, va a ser un impuesto directo con el que se financia el, pues el plan de desarrollo nacional. Entonces, ese recaudo lo genera pues nuestra Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y que es un ente del Estado y pues ese recaudo se materializa en esos ingresos directos por impuestos directos que recibe la nación para poder financiar las obras de todo el país. Pero también, pues a nivel nacional se pueden dar unos impuestos indirectos que pueden provenir del recaudo que se hace sobre las personas jurídicas o las personas naturales obligadas a facturar, que se da por el recaudo del impuesto del valor agregado de IVA, por el impuesto del timbre nacional o por alguna contribución especial que se genere para ciertas empresas y que van a estar pues en el estatuto de rentas. A nivel departamental, pues nosotros tenemos nuestros impuestos indirectos y entonces a nivel de departamentos, ¿de dónde reciben los departamentos sus ingresos? Entonces nosotros tenemos que los ingresos de los departamentos provienen de ese impuesto al consumo, a los licores, al alcohol que se genera en cada departamento. Entonces, el impuesto de consumo a cervezas, sifones y refajos, el impuesto de consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, el impuesto al consumo del cigarrillo, el impuesto al consumo de gasolina y el de huello de ganado mayor. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que estos impuestos ya entran directamente al departamento. Entonces, si nosotros tenemos pues un departamento donde el consumo de cigarrillo y tabaco es alto, pues ahí va a haber un recaudo por impuesto al consumo pues mucho superior a otro departamento que de pronto no tenga ese comportamiento. Y pues que, como vamos a ver ahorita, también a veces tiene su destinación específica para pues llegar a solventar algunas condiciones. ¿Por qué se crean estos impuestos? Pensemos que el consumo de este cierto tipo de productos en materia de salud pública, en materia de problemas sociales,
genera muchas veces que las problemáticas sociales se disparen y por ende el Estado tenga que atender un mayor número de problemáticas que generan la salida de ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, pongamos México, un país donde sus tasas de sobrepeso, de obesidad son tan altas porque los mexicanos se alimentan mal, y pues que es algo reconocido a nivel internacional, para el Estado mexicano el atender desde la salud pública esos problemas de obesidad, esos problemas relacionados con el sobrepeso, van a generar una demanda de recursos más fuerte, pues para garantizar como las fases de prevención, promoción y atención de estos padecimientos, y la salida de recursos va a ser más alta. Entonces, los impuestos también se convierten en incentivos para frenar ciertas conductas, ¿cierto? Entonces, pues se pensaría que cuando se le agrega un impuesto para a usted como consumidor se le encarece el producto que está adquiriendo y pues de pronto en su comportamiento disminuya el consumo del producto que está teniendo. Entonces, por eso es que nosotros, por ejemplo, podemos tener este comportamiento en nuestros impuestos departamentales y que de pronto van muy relacionados a cómo esa orientación o a veces destinaciones que se le dan a los recursos. En materia pues del consumo de gasolina, sí ya es porque pues los departamentos también necesitan percibir ingresos para poder, digamos, ayudar a los entes territoriales a cofinanciar las obras y en conjunto a financiar aspectos que ya son de resorte del departamento. Por ejemplo, pensemos en las vías. Entonces, resulta que cada ente territorial tiene sus vías internas y como municipio la vía está al interior del municipio y pues va a ser su mantenimiento y su puesta en marcha o habilitación va a ser de resorte de la alcaldía. Pero ¿qué pasa con esa vía cuando yo ya salgo del municipio y voy para el otro municipio? Hablamos de nuestras vías de conexión. Pues esas vías ya vienen a ser algunas de resorte nacional y algunas de resorte departamental. Entonces es ahí donde el departamento pues tiene que entrar a financiar esa vía que de pronto ya no es responsabilidad del alcalde, sino que conecta un municipio con otro y que pues va a permitir el desarrollo del departamento. Entonces también los entes departamentales tienen sus propios compromisos que deben financiar. En materia de cálculos de ingresos municipales, entonces, pues los municipios reciben ingresos por los impuestos directos que se pueden dar a partir del predial, ¿cierto? Que es ese impuesto que se le cobra a todos los contribuyentes que tienen una propiedad, un activo sobre un terreno, una construcción, una edificación. Entonces, todos los que tienen casas, apartamentos, tienen sus lotes, pagan su impuesto predial dependiendo, por supuesto, temas de estratificación, de sectorización. Y acá es donde es muy importante, pues, que el predial, que nosotros le hemos hablado, el recaudo que se puede dar por predial en las ciudades capitales, frente al recaudo que se puede dar en municipios de pronto de categorías inferiores, pues no va a ser lo mismo. Y pues, digamos que es muchas veces este impuesto una de las estrellitas para tener recursos propios en cada uno de los municipios, ¿sí? El impuesto predial. También están pues la circulación y tránsito, la sobretasa ambiental como un impuesto directo y dentro de los indirectos pues los municipios recaudan el impuesto de industria y comercio, que es impuesto de industria y comercio, se lo cobran a todas las personas jurídicas y a las personas naturales que ejercen actividades comerciales en el municipio y que pues también van a estar codificadas y van a estar categorizadas de acuerdo al Estatuto de Rentas Municipal y van a tener sus propias tarifas. ¿Eso qué quiere decir? Que Medellín en su estatuto de rentas puede fijar unas tarifas para ciertas actividades y Tunja, por otro lado, puede tener otras tarifas, puede reconocer o no reconocer esa actividad comercial, porque pues como el recaudo es municipal, también las disposiciones y las tasas, o por supuesto bajo el lineamiento nacional y dentro de los lineamientos que les dan a nivel nacional, pueden llegar a tener cierta movilidad para sus tasas, para fijar, digamos, el porcentaje que van a cobrar por este concepto. ¿Qué pasa acá en materia financiera, presupuestal? Pues que este impuesto de industria y comercio
también va a obligar a las secretarías de Hacienda, al tema de Hacienda, a hacer un ejercicio muy juicioso de supervisión, de monitoreo, porque muchas veces hay municipios donde sus secretarías de Hacienda no tienen, digamos, la capacidad en cuanto a recursos tecnológicos, físicos, para poder hacer un verdadero monitoreo de qué, digamos, contribuyentes están realizando esas actividades económicas en los municipios y pues a veces no se hace el recaudo efectivo de este impuesto de industria y comercio. Entonces, pues acá cada uno de los entes territoriales en el tema de Hacienda debe hacer un buen ejercicio de recaudo de este impuesto que pues también contribuye a las finanzas municipales. Están los recaudos que se pueden dar por temas de avisos y tableros, por delineación urbana, que van a ser todas las normas que vienen desde el mismo ordenamiento territorial, por la realización de espectáculos públicos, que van a tener las de deporte y cultura, pues tarifas diferenciales, que tienen pues condiciones especiales ya dadas desde Nación, la sobretasa de la gasolina, la plusvalía urbanística, esto de la delineación urbana, la plusvalía urbanística y otra serie de instrumentos. Proviene del capítulo de instrumentos de los planes de ordenamiento territorial para pues los municipios grandes o de los documentos de ordenamiento territorial en municipios de categoría, digamos, inferiores, que pues surgen a partir de precisamente todas esas normas urbanísticas que se dan en los municipios. Entonces, por ejemplo, cuando un municipio identifica muy bien el uso del suelo, qué va a permitir en ciertas zonas. Junto a eso, pues también se desarrolla para nosotros los contadores que vamos a estar pues muy de la mano y asesorando a los municipios si estamos en dependencias de lo público, pues vamos a tener que estar asesorando todos esos instrumentos que pueden generarse a partir de ese ordenamiento para generar un mayor recaudo para los entes municipales. Esto, pues, digamos, es frente a los ingresos directos e indirectos tributarios que puede tener, pues, un ente territorial. Pero también existen los ingresos no tributarios que se originan, pues, por la prestación del servicio público, la explotación de bienes o la participación en esos beneficios de bienes o servicios, las transferencias y demás recursos que ingresen periódicamente al presupuesto territorial que sean diferentes a los impuestos, ¿sí? Resulta que al interior de las entidades públicas también se pueden llegar a generar, así como en las empresas, esos ingresos no operacionales, pues en los entes públicos también pueden llegarse a generar ingresos por actividades diferentes a lo impositivo y que para el municipio pues se van a conocer como los ingresos no tributarios que financian pues las operaciones del ente público. Entonces están las tasas y multas. Nosotros hablamos de esos ingresos que se originan pues por la contraprestación de servicios específicos que a nivel departamental o municipal pues se regulan y que generan pues pagos efectuados por conceptos de sanciones que se imponen a las autoridades o que deben darse de alguna manera por una compensación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos en los municipios que una empresa minera está haciendo extracción, muchas veces se le coloca unas tasas por el uso del agua, por el desarrollo de vertimientos. Bueno, esto va a estar muy unido a los desarrollos ambientales y a las disposiciones que se vayan dando cuando se otorgan cierto tipo de permisos en los entes municipales y que va a generar unas tasas que puede generar pues un recaudo o cuando pues se llevan a cabo pues actividades que no están relacionadas o que no cumplen con la normativa y entonces se impone la sanción y se puede generar el recaudo de la multa. También pues podemos tener ingresos por contribuciones que están establecidas en la ley y que resultan pues de las obligaciones que tienen algunas personas con el Estado a partir del beneficio que tienen, por ejemplo, por el desarrollo de una obra o acción. Entonces, un ejemplo de estas contribuciones que generan ingresos para los municipios, pues es el tema de contribución por valorización que se genera pues cuando, por ejemplo, las empresas constructoras generan una obra pública o de inversión social del Estado, entonces ocasiona pues un mayor valor de los previos cercanos y eso va a generar una contribución o ingreso para el ente en este caso pues municipal.
Las transferencias finalmente pues son los dineros de un presupuesto que se percibe de otro presupuesto por mandato legal. Entonces, cuando se da una transferencia, cuando por ejemplo la nación le transfiere al municipio ciertos recursos para que de pronto financie la nómina de los docentes de ese municipio. Entonces, acá es importante que la transferencia no va a ser un gasto, sino siempre va a ser un ingreso para pues el municipio que recibe esos ingresos que provienen de Nación. El departamento también hace transferencias al municipio por ciertas, digamos, para apoyar, digamos, ciertos sectores o algunos gastos municipales, entonces esas transferencias se convierten en ingresos para los entes territoriales. En el tema de recursos de capital, entonces nosotros hablamos de ese superávit fiscal que se puede llegar a dar en el balance. Cuando se da una cancelación de una reserva, se tiene un dinero presupuestado, guardadito ahí como una reserva, pero finalmente en cada año, entonces, ¿qué pasa en los entes territoriales? Las secretarías de Hacienda empiezan a llamar a todas las otras dependencias que de pronto constituyeron una reserva en el año anterior o durante el año y que están viendo que no la van a ejecutar y les dicen, ustedes la van a ejecutar o no la van a ejecutar porque si no se cancela la reserva, nuevamente ingresan los recursos digamos, a las operaciones del ente económico y se pueden redistribuir del ente público, se pueden redistribuir para financiar otros proyectos o otras sectoriales que de pronto estén presentando en su momento la necesidad de incrementar su presupuesto para atender los indicadores del plan de desarrollo que tiene. Dentro de los recursos de capital, pues también se pueden generar ingresos por la venta de activos. Recordemos que los entes, pues muchas veces en el ejercicio de sus labores tienen que adquirir activos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, necesitan poner a operar ciertas dependencias o ciertas oficinas para la atención al público, entonces pues adquieren ciertos predios, construcciones o edificaciones, o a veces también sucede. Bueno, sucede, por ejemplo, en municipios que tienen ciertas designaciones patrimoniales que deben de pronto adquirir ciertos predios ya porque para los contribuyentes se vuelve difícil el mantener, por ejemplo, una propiedad que ha sido catalogada con el tema patrimonial. Entonces, muchas veces en los procesos jurídicos termina la entidad adquiriendo un predio patrimonial y le da un uso o destinación pues social, pero pues eso hace que se tengan esos activos y después pues el ente puede llegar a venderlo y ahí se generarán ingresos por la venta de ese tipo de activos que tenga a cargo pues el ente municipal. Por recursos del crédito, como dijimos, pues los entes también participan de operaciones para su financiamiento, entonces se presentan a operaciones de crédito. ¿Cómo pasa esto? Pues primero eso debe estar aprobado por cada uno de los organismos que aprueban tanto el presupuesto como el plan de desarrollo, llámese consejos, asambleas o el Congreso de la República. Entonces, digamos que junto a la operación de crédito, cada ente público debe presentar esos proyectos de inversión, deben demostrar pues que los recursos del ente público no son suficientes para pues financiar ese proyecto de inversión, los beneficios que va a generar ese proyecto de inversión y con eso pues a una aprobación para presentarse a una entidad de crédito que hace igual que los bancos, hace pues una evaluación del estado financiero del municipio, del departamento, de la nación y otorga un cupo de crédito, desembolsa un crédito y ese crédito pues va a generar que muchas veces haya pues incorporación de recursos a los planes indicativos, a los planes de desarrollo. Si ingresan esos recursos y no fueron considerados en un momento uno del plan de desarrollo, pueden llevar a que se tenga que modificar el plan de desarrollo, ¿sí? Porque pues entraron nuevos recursos, entonces las metas y los proyectos que se están financiando pues de pronto pueden subir o deben incorporarse en el plan de desarrollo para el seguimiento y monitoreo y pues también van a generar pues unos gastos que deben estarse supervisando. Entonces, por eso pues esos recursos o esas operaciones de crédito también tienen su proceso al interior de las entidades públicas. ¿Por qué más se pueden generar ingresos? Por rendimientos en operaciones financieras, por diferencial en cambio, excedentes financieros, utilidades de empresas industriales y comerciales del Estado. Acá hablamos cuando las entidades del Estado pues son dueñas de las empresas. Ejemplo, hay muchos departamentos
que son dueños, por ejemplo, de la empresa de licores. En el caso de Boyacá, pues en alguna época la empresa era la empresa de licores de Boyacá y era una empresa del Estado que generaba, pues por supuesto, utilidades para el Estado. Luego, pues entró ya en una venta y ya pues su capital no es público, sino privado. Pero pues muchos departamentos sí mantienen, por ejemplo, Antioquia, en Medellín, pues están las empresas públicas. Entonces, ahorita se me fue el nombre, pero yo sé que hay esta empresas públicas de Medellín que pues es además un gran aliado para que hoy Medellín pues digamos tenga ese desarrollo y sea un referente en muchas cosas, ¿sí? Entonces cuando las empresas industriales y comerciales tienen una buena administración y pues se convierten también en fuentes de ingresos para los entes territoriales o los entes públicos. Donaciones o otros recursos de capital. Bueno, esto frente a nuestros ingresos, que es uno de los puntos de nuestra guía. Y a continuación, pues vamos a hablar un poquito de la clasificación que nosotros tenemos en relación pues a los gastos. Entonces, ya una vez como digamos de manera general, que yo sé que todos ustedes pues están profundizando en el tema de esta estructura que se propone, en el tema de gasto pues nosotros tenemos una siguiente partida que también pues va a tener unos gastos y apropiaciones y unas disposiciones generales. Entonces el presupuesto nos dice que se pueden generar gastos de funcionamiento, como ya les había dicho, que pues están dirigidos 100% a atender las necesidades de las entidades para cumplir pues con esos propósitos o funciones que le asigna la Constitución y la ley. Entonces, ¿qué es un gasto de funcionamiento? Cuando, por ejemplo, la alcaldía necesita una secretaria y en su personal de planta pues no está esa secretaria, pero pues se necesita porque es la secretaria que atiende la oficina de atención al ciudadano y es la profesional o la técnica. Bueno, ahí depende, claro, el grado académico y lo que estipule la entidad pública, pero que debe estar pues recepcionando las PQRs de la ciudadanía, ta, ta, ta. Entonces, el salario de ella, el contrato de ella puede ser un contrato por funcionamiento. Que la alcaldía necesita generar pues ciertos póster o cierta papelería para la campaña de salud, para la campaña de educación. Entonces, ese tema de papelería, gastos de papelería, son gastos que necesita la entidad pues, para cumplir con sus programas o pues con la misionalidad de algunos de sus programas, son gastos de funcionamiento. Y pues van a tener pues su propia financiación y distribución para pues las diferentes sectoriales. Están los gastos asociados a la inversión y recordemos a qué van a estar amarraditos a ese instrumento del plan operativo anual de inversión, que es donde están todos mis proyectos de inversión. Entonces, los gastos por inversión son todas esas salidas de dinero, erogaciones que permiten incrementar pues la capacidad de producción y de productividad en el tema de infraestructura física, económica y social del municipio, del departamento, de la nación. Entonces, para ejecutar el proyecto se deben tener unos gastos y esos gastos pues van a estar o van a venir pues muy de la mano de los contratos. Entonces, acá aparece una tercera dependencia, entonces vemos cómo el engranaje en el tema de planeación y presupuesto, casi que en la planeación estratégica, en el direccionamiento estratégico de las entes municipales, son tres las áreas, son tres las dependencias fundamentales para que el ejercicio se haga bien. Entonces está la planeación, está la parte financiera y está el tema de contratación. En contratación, por supuesto, no solamente está la revisión jurídica, legal de esos contratos por medio de los cuales esos proyectos de inversión se van a materializar, sino que pues también cumplen un papel de seguimiento, de control, de supervisión súper importante. Entonces, en nuestro estado, con algunos con pues todas las, que ustedes bien saben, todas las noticias que hemos escuchado en materia de corrupción, uno diría, ¿qué está pasando con esas áreas de contratación? Porque si bien pues en planeación formulan los proyectos de la mano con cada una de las sectoriales, es las áreas de contratación o quienes hagan sus veces las que deben supervisar en qué términos se suben las condiciones para que las empresas o las personas públicas que se presentan por
pues digamos, para cumplir o satisfacer esa necesidad de servicio, pues cumplan quienes ejercen la supervisión a veces de los contratos o bueno, a veces se las dejan a las sectoriales, pero pues ellas también deben de estar revisando que se cumplan como con las condiciones contractuales que se plasmaron y que efectivamente no se hagan desembolsos o acuerdos contractuales donde se hagan desembolsos de la plata y después pues no haya una supervisión de qué pasó con esos recursos. Entonces, contratación termina siendo la que permite que esa ejecución de los recursos llegue en calidad, llegue, digamos, con las condiciones a las manos de pues la población que se va a beneficiar de ese proyecto recurso. Entonces, acá esas tres áreas o secretarías o departamentos son fundamentales para que pues el tema de presupuesto cumpla con su propósito, porque bueno, si en el presupuesto se visualiza la asignación de recursos, en lo financiero nosotros lo sabemos en lo privado. Pues en lo financiero nosotros ya registramos el hecho como se dio, registramos las actas pues después de que viene por una supervisión. Entonces, pues ya nosotros lo que hacemos es registrar y reconocer una deuda o gasto que se generó producto de un contrato. Pero contratación entonces va a ser ese intermediario entre que lo que se planeó física y presupuestalmente, cumpla unas condiciones, cumpla con unos criterios de supervisión y que pues esté acorde legalmente para blindar a ese ente público de que pues no vaya a tener precisamente dificultades con la materialización o entrega del bien o servicio. Entonces, pues esto va a ser muy importante también, digamos, desde ese trabajo sinérgico que deben realizar estas áreas para que todo se cumpla. Muchas veces dicen, no, es que la plata se perdió desde Hacienda. No, pues nosotros ya en Hacienda lo que hacemos es registrar lo que nos pasan y que viene, pues, por supuesto, con firmas y todo. Ya lo que nosotros revisamos es que, pues, digamos, esté en el marco de lo que se presupuestó, de que corresponda financieramente a lo que se contrató, pero pues la supervisión fuerte va a estar en las áreas de contratación. Finalmente, los gastos o las apropiaciones, pues también se pueden dar por una deuda pública que están destinadas pues a esas obligaciones por conceptos de pagos y amortizaciones de créditos que tenga el ente público, por temas de intereses, comisiones, imprevistos, originados de todas esas operaciones de empréstito o deuda que generen los municipios, tanto los municipios, los departamentos o el país, tanto a nivel interno como externo. ¿Listo? Entonces ahí pues ese seguimiento a la deuda pública va a ser generalmente otra de esas orientaciones que deben llevar los presupuestos y pues que cuando ustedes exploren los presupuestos de los municipios, por ejemplo, donde cada uno está, muy seguramente encuentren gastos asociados a estas operaciones de crédito. Esos créditos pues deben estar judicialmente reconocidos, son gastos que deben estar decretados, deben estar unidos al plan y a los planes, programas y proyectos de desarrollo que contenga el plan de desarrollo y deben cumplir por supuesto con las disposiciones de leyes, ordenanzas o actos administrativos, acá leyes cuando vienen desde nación, ordenanzas desde departamento y acuerdos o actos administrativos que provienen a nivel municipal del consejo, ¿sí? Y ahí queda la aprobación de ese presupuesto de gastos que lo deben dar pues los consejos, las asambleas o el congreso. Y también pues vienen acompañadas de unas disposiciones generales que pues se van a presentar en cada uno de los decretos, de los acuerdos, de las ordenanzas o de la ley. Resulta que ese gasto público, pues no es que todos los gastos se puedan incluir en el presupuesto, porque es que para ese gasto público deben marcarse en unos principios o normas que están decretados por ley. O sea, a nivel nacional no es que le dejen a los municipios gastarse en lo que quiera. Eso es como en el ente privado cuando nos llega el gerente con, no sé, la factura de los pañales del niño y no tiene nada que ver con la operación de la empresa, ¿cierto? Y nosotros como contadores les decimos, ¿qué está pasando acá? Esto hace parte de tus finanzas, no del de la empresa, esto no tiene nada que ver, ¿cierto? Pues resulta que también en el Estado la ley también nos señala unos límites y nos dice, no, no es que los municipios o los departamentos o el presidente pueda gastarse la plata en lo que quiera, nos da unas disposiciones, nos da una norma, pues el gasto público pues debe responder precisamente a la satisfacción de las necesidades de la población y la ley debe velar por eso y por supuesto todos los entes que controlan el tema. Entonces,
ese gasto público, por eso, debe ser autorizado por cada uno de los organismos de la rama legislativa antes de que se presupueste. Por eso es que acá hablábamos de que debía pasar por o se debía convertir en una ley, en una ordenanza o en un acuerdo municipal, ¿sí? Debe estar, por supuesto, enmarcado en el desarrollo, materialización de las acciones del plan de desarrollo dentro del cuatrenio. Nosotros no podemos estar generando pues gastos para, no sé, nuevas administraciones. Eso por supuesto que es para la administración que entra a gobernar la entidad pública y por supuesto responde a leyes que se organizan de la estructura del Estado, pero también a veces deben responder a fallos judiciales. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la población se organiza y la población se organiza y, por ejemplo, en un territorio, llamémoslo, por ejemplo, acá los del barrio de la vereda Pirgua, mejor la vereda Pirgua, donde tenemos un relleno sanitario, históricamente hemos estado hablando con la alcaldía porque les hemos comunicado que ese relleno sanitario, mejor dicho, ya está a tope, aquí nos estamos enfermando, producto de tener el relleno tan cerca, se ha contaminado las fuentes hídricas de la vereda, ese relleno también genera que nadie quiera, no sé, colocar sus locales comerciales acá en la vereda. Bueno, empiezan a anunciar todas esas problemáticas que tienen y empiezan a usar las acciones que tienen como población para presentarse. Entonces, pasan un derecho de petición o pues cualquier instrumento de mayor, digamos, poder para hacerse notar ante el ente territorial y entonces resulta que eso ya se va a procesos judiciales donde el área jurídica de los entes públicos, de las alcaldías, de los departamentos tienen que empezar a revisar, inician procesos judiciales, pero muchas veces pues la rama judicial falla a favor de la población y dice, señores alcaldía, ustedes tienen que solucionarle ese problema a los señores de la vereda del Pirgua, miren a ver qué hacen con ese relleno sanitario, pero tienen que formular ya un proyecto que dé respuesta. Entonces, ¿qué le toca a los mandatarios? Revisar si en el plan de desarrollo dejaron esa actividad o ver si requieren, pues, para atender ese fallo judicial, empezar a generar la disponibilidad de recursos desde el mismo presupuesto y atender ese fallo judicial que se dio, pues también enmarcado en los periodos y plazos que pues de pronto convengan judicialmente los abogados de la alcaldía como pues digamos los representantes de la población, que puede ser incluso algún ente de protección, la defensoría, la procuraduría, bueno. Ahí entra una negociación, pero las administraciones tienen que hacer caso a esos fallos judiciales y esos proyectos también deben materializarse, por supuesto, pues en gastos que deben de darse, originarse para poder cumplir con atender esas demandas de la población. Eso frente al funcionamiento del gasto público. Entonces, nosotros tenemos que ese presupuesto de gastos se puede dar por gastos de funcionamiento, gastos de personal, gastos generales, transferencias corrientes, servicio de la deuda por los intereses que pueden ser internos o externos o los gastos de los proyectos de inversión. Bueno, gastos de personal, pues lo que nosotros ya conocemos, pues porque todos los profesionales de planta de las entidades públicas, pues obviamente están vinculados por contrato laboral, deben cumplir con todas las normas de un contrato laboral, entonces tienen derecho a todo lo que nominalmente nosotros ya conocemos, son sus prestaciones sociales, todo el tema de sus salarios, sus auxilios, etcétera. Los servicios profesionales indirectos que se puedan dar por honorarios, remuneraciones de servicios técnicos, jornales, sí, personal que no esté en la planta, pero pues que se contrate para el funcionamiento de la empresa, por los gastos generales que se den en la entidad, que se necesitaron comprar equipos, materiales, dotaciones, bienestar social de los mismos profesionales de la entidad, por capacitación, arrendamientos, aseos, publicidad, ¿cierto? Y pues por impuestos o multas que deba cubrir la entidad territorial en ejecución de sus iniciativas. ¿Qué pasa? Pues también hace parte del gasto cuando salen esos fallos judiciales, pues que a veces hay salidas o multas que se le imponen a la alcaldía. Ejemplo, cuando, no sé,
hay muchísimos, unas vías que no han tenido mantenimiento y una persona se accidenta y empieza a demandar a la alcaldía y en ese proceso judicial resulta que sí, la alcaldía tuvo, digamos, queda comprometida con lo que le pasó a ese ciudadano, entonces pues ahí vendrá una sanción, algo impuesto sobre la alcaldía que también pues deberá reconocerse en los gastos financieros de la empresa, en los gastos que va a tener el ente público. También pues nosotros tenemos gastos por transferencias que van a ser pues hacia las contribuciones, por ejemplo, que se puedan generar de la nómina, las corrientes al sector público, como les dije, se puede generar desde el gasto, que se reconozcan salidas para entes descentralizados o entidades no financieras municipales que operen de la mano con el ente. Por ejemplo, acá en Tunja nosotros tenemos 4 entes descentralizados. Está la empresa de construcción de vivienda. O sea, ¿qué quiere decir? Las viviendas, la construcción de viviendas de interés social, las de interés prioritario, no se hacen desde la Secretaría de Infraestructura o la Secretaría, alguna secretaría de la alcaldía, sino que hay un ente descentralizado que se llama la empresa constructora de vivienda y que recibe los recursos de la alcaldía pues para cumplir esos proyectos. Está la S Santiago de Tunja, que pues también es un hospital en la capital que pues atiende a la población y que recibe pues transferencia de recursos. Está la Unidad de Ciencia, Tecnología e Innovación del Tunja, entonces también es un ente descentralizado que recibe esos recursos y que pues deben reconocerse en el presupuesto dentro de los gastos que que se aprueban para cada una de las vigencias. Otras transferencias corrientes como las sentencias, las indemnizaciones o cualquier otro gasto asociado. En el tema del servicio a la deuda, entonces, pues ya lo hemos explicado bastante. Y bueno, existe una ley que es la 715 del 2001, donde se habla, por ejemplo, para los entes territoriales de la distribución que se debe dar en materia del gasto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, prioriza unos sectores porque recordemos que generalmente en los entes municipales la distribución de ese presupuesto en porcentualmente casi que el 50% es superado en toda la financiación del gasto social. O sea, un ente municipal debe atender sectores como educación, como salud, que son sectores pues que están asociados a derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo tengo el derecho fundamental a estar en el servicio de salud porque pues si yo no estoy en el servicio de salud, digamos, yo no puedo contribuir al sistema de salud, pero yo necesito poder tener atención en salud porque pues si no la tengo y me enfermo, pues puedo morir. Y recordemos que constitucionalmente yo tengo derecho a la vida, ¿cierto? Entonces, el Estado debe responder a esos derechos fundamentales y por eso debe garantizar que dentro de la distribución presupuestal ciertos sectores sí o sí reciban financiación. Es el tema de educación, el tema de salud. Entonces, pues desde allá se distribuyen, por supuesto, los recursos. Existen ciertos porcentajes que a veces se manejan. Entonces, por ejemplo, en el tema para los gastos de propósito general, que son diferentes a educación, a salud, a servicios públicos, que ya pueden entrar ahí todo el tema de inclusión, todo el tema de cultura, todo el tema de recreación y deporte, todo el tema de seguridad y convivencia ciudadana, pues ellos se mueven con unos recursos de libre destinación donde se habla que, por ejemplo, se deben manejar porcentajes del 28% en municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, del 72% pues para los de cuarta, quinta y sexta, los de primera y segunda van a tener unas condiciones diferentes. Que es el 100%, pues porque son municipios de categoría especial y se supone que son municipios donde su recaudo pues es mucho mayor y pues ahí ya van a tener otras distribuciones particulares para que se garantice una distribución de los recursos pues que financie efectivamente lo que necesitan los municipios. Para que se dé el cálculo de los gastos que se incorporan a ese presupuesto general, pues nosotros tenemos indicadores
de política económica. Entonces, por supuesto que las entidades de Hacienda, las dependencias de Hacienda y presupuesto deben revisar indicadores como el de la inflación, el índice del precio al consumidor, la devaluación, la TRM, el Producto Interno Bruto, deben revisar la política de crédito, la política monetaria, son lineamientos que intervienen cuando ustedes, cuando ustedes estén en estas áreas y estén determinando pues ese gasto, los límites presupuestales que pues nos los da la ley, donde pues se disponen políticas para reducir el déficit si es que existe de pronto en algún ente territorial, los límites de gastos que se deben transferir a las contralorías, personerías y consejo, porque estas entidades que ejercen control eh, pues son financiadas también por el Estado. Entonces deben generarse desde los entes públicos esa transferencia de recursos para permitir el funcionamiento de estas entidades y ellas también tienen unas asignaciones desde la ley. Los gastos de funcionamiento y planta de personal, entonces el aumento o la disminución de plantas de personal, las obligaciones en contingencias judiciales, la racionalización del gasto. Por supuesto que no es lo mismo la nómina que tiene una alcaldía de primera categoría que de sexta, y esto va a estar muy unido a los rediseños institucionales y pues eso va a ser parte del gasto que deben considerar los entes públicos. En el servicio de la deuda deben considerar condiciones financieras, tasas y plazos, deudas anteriores que reciba la administración y que por supuesto van a aparecer los créditos en la contabilidad pública de nuestra entidad, el cumplimiento de indicadores de la ley 358 de 1997, cálculos de inversión, entonces deben revisarse estado de los estudios de los proyectos de inversión, capacidad real operativa de la ejecución de inversión, priorización en la asignación de recursos de los proyectos de inversión, porque el banco de proyectos puede formular los proyectos que quiera, pero pues se deben, cuando se estén calculando los gastos, tener algunos estándares de priorización que se deben llevar a los consejos de gobierno para que realmente se hagan efectivos, los comportamientos históricos de los gastos, la recurrencia y la destinación específica, como la evaluación de antecedentes de ejecuciones del gasto, la tendencia del comportamiento de gastos y recurrencia y la destinación de algunos ingresos y ciertos gastos. Finalmente, pues nosotros en el presupuesto también hablamos del tema de vigencias futuras. Entonces, ¿qué son esas vigencias futuras? Pues que tanto en Nación como en los entes territoriales, a partir de la ley 819 del 2003, se debe preparar y elaborar pues los presupuestos anuales y deben presentarse tanto al Congreso, a las asambleas y consejos, esperando que todo lo que se planee en ese presupuesto se puede ejecutar en su totalidad en la vigencia correspondiente. Entonces, si yo presupuesté gastarme tanta plata en el 2020, la idea es que yo de verdad como ente territorial, departamental o nacional, me gaste esa plata al finalizar el año. Pero a veces, en la realidad de los entes, eso no pasa. Quedan recursos. Entonces, se deben asumir obligaciones, pues que de alguna manera no se pueden ejecutar en esa vigencia y deben pasar a la siguiente vigencia para poder completar pues ese objeto. Entonces, de pronto cuando se celebra un contrato, de pronto finalizando y se presentan condiciones climáticas que hacen que se tenga que suspender y que se deba enviar esos recursos como una vigencia futura, pues nos van dando pues esas condiciones que deben empezar a considerarse en el presupuesto. Entonces, el alcance de esas vigencias futuras es pues el de asumir obligaciones que afectan presupuestos de otros años, otras vigencias, cuando su ejecución inicia en el presupuesto en curso y que pues comprometen a que se lleven a cabo en los siguientes años fiscales. El funcionamiento de operación de largo plazo y genera pues ventajas de oportunidad, disponibilidad, calidad y reducción de costos, porque a veces pues simplemente cuando se analiza pues no se pueden llegar a ejecutar en la vigencia por más que normativamente se han dicho desde la parte estratégica. Entonces hay vigencias futuras ordinarias que son pues unos recursos que van a estar pues unidos a unos lineamientos que de manera previa nos da el Departamento Nacional de Planeación y algunos ministerios de orden nacional y que van a responder a proyectos que están consignados en nuestro plan de desarrollo y que permiten evidenciar que existen unos compromisos o gastos futuros
digamos, en cierto determinado tiempo, ¿sí? Y hay unas excepcionales que pues son vigencias que no fueron aprobadas, pero que pues se convierten en estratégicas y que pues se deben llevar a Consejo de Gobierno para que pues se dé la aprobación de las mismas y generalmente están asociadas únicamente a temas de proyectos de infraestructura, de energía, de comunicaciones, que se convierten en estratégicos y que han sido pues definidos así por el Banco de Proyectos de Inversión de la entidad. Bueno, yo creo que, bueno, esto era lo que les traía un poquito. Yo creo que ya las tutoras, pues en cada uno de los IPAs van a profundizar un poquito más sobre, pues efectivamente esa ejecución que se da al presupuesto, ¿cierto? A este ciclo que se da, a las modificaciones de presupuesto que se puede dar hacia adelante. Y en este punto, pues vamos a revisar rápidamente nuestra guía de actividades para pues como respetar el tiempo que tenemos de nuestra webconferencia. Entonces, en este punto, pues recordarles que nosotros estamos en nuestra guía de la 4, tarea 4, planear alternativas de solución de las tareas, que inició el domingo 30 de octubre y que finaliza el 27 de noviembre. Esta actividad, pues, inicialmente les propone a todos ustedes, estudiantes, que de forma individual escojan un rol al interior de sus grupos y que hagan una lectura comprensiva de todos los recursos que tenemos en la unidad 3 relacionados con la contabilidad pública y la norma internacional de contabilidad para el sector público, y que a partir de las lecturas que ustedes hagan, pues realicen participaciones en el foro de aprendizaje que van a ser, digamos, debatidos por sus compañeros y que van a tener la realimentación de cada una de sus tutoras. Es importante que recordemos que cualquier intervención, aporte que ustedes hagan en los foros deben hacerse antes de que se completen los 3 últimos días para finalizar la actividad, porque pues esas ya no, digamos, no van a ser tenidas en cuenta ni en la rúbrica de evaluación en el tema de participación, ni puede que ya no cuenten con la realimentación de sus tutoras. Entonces, pues la actividad que nos propone esta guía 4, que ya nos va a conectar con la quinta, que es nuestro cierre frente ya a la contabilidad pública, pues es inicialmente una propuesta a ustedes para que a través de un mapa mental cada uno analice y revise cómo las características cualitativas de la información financiera útil que nos enuncia el decreto 2270 del 2019, que recordemos que es el decreto donde están todas las disposiciones para el grupo 1, ¿cierto? En la contabilidad privada, aplican o se asemejan o tienen un ámbito de aplicación en lo que tiene que ver frente a la contabilidad que se aplica en el sector público en Colombia. Entonces, acá vamos a tomar un decreto que da unas disposiciones para lo privado, pero que pues enuncia unas características de la información que van a ser importantes que se cumplan o que ustedes pues van a ver qué tanto aplican, o sea, o tienen, digamos, viabilidad cuando estamos haciendo el registro de nuestras operaciones en los entes públicos. Luego, pues ya la actividad 2 nos habla de que para que el presupuesto público pues pueda materializarse, pueda realizarse, pues existen las partidas de ingresos, y que de acuerdo a las lecturas y a esta webconferencia, que espero pues les sea de utilidad para aclarar algunos conceptos o les permita desarrollar estas dos actividades, la 2 y la 3, que a partir de esas lecturas ustedes definan con sus propias palabras, luego de la lectura hagan un esfuerzo por ustedes redactar qué es lo que comprenden por ingreso público, cómo se clasifican esos ingresos públicos. Aquí nos vamos a apoyar. Ayer la profe Claudia nos compartía en el grupo el catálogo, el enlace para descargar el catálogo de cuentas del marco normativo de entidades de gobierno, y esto es un PUC. ¿Sí? Esto es un plan único donde ustedes cuando lleguen a buscar los ingresos van a encontrar pues cada una de las partidas asociadas a los ingresos, y pueden ahí empezar a revisar el tema de clasificación, porque el punto nos pide que ustedes den un ejemplo de cada una de las clasificaciones y desarrollen en un registro. Entonces ese registro
aquí bien lo dice, utilizando la codificación del plan de cuentas. Entonces, esos registros para el tema público deben apoyarse en la codificación que nos presenta pues cada una de las partidas, donde se respete pues el grupo, el subgrupo, la subpartida que nos está relacionando el plan único de cuentas, que pues está enunciado en el marco normativo que nos da ¿quién? La Contaduría General de la Nación. Recordemos que para las entidades públicas, las disposiciones, y toda la normativa nos la da la Contaduría General. Entonces, este es el PUC que fue aprobado para pues todos los registros de la contabilidad que se hace en el sector público. Y la actividad 3 de nuestra guía pues nos pide hacer lo mismo, pero ya para las partidas de gastos e inversiones. Entonces, nuevamente, nos envía a hacer una lectura de todo lo que nosotros tenemos en nuestra unidad y mediante esto, trasladar para cada una de las clasificaciones que se nos presentan un ejemplo y desarrollar su respectivo registro utilizando el plan de cuentas de la Contaduría General. Esto pues es algo de análisis, de que ustedes pues propongan y se exijan hacer una revisión y llegar hasta ese registro contabilización. Finalmente, hay una actividad 4 que propone que se hagan unas lecturas de la unidad 3 y que se desarrolle el taller de Excel que está como un anexo en nuestra unidad, ¿cierto? Entonces, acá está el taller, está el registro de las transacciones que se nos propone, las cuentas T que debemos llevar a cabo, el balance de comprobación y el estado de resultados integral. En una reunión previa con sus tutoras, pues evidenciábamos que el balance de comprobación que está en la plantilla que encontramos en nuestra plataforma tiene algunas debilidades en la aclaración de algunas de las partidas. Por ese motivo, chicos, es importante que hoy en esta webconferencia todos quede claro que vamos a, posterior a esta webconferencia, compartirles una nueva plantilla con el ajuste que hemos realizado previamente para darles más elementos para que puedan desarrollar este taller. Esos elementos que estamos revisando y que se les van a compartir a ustedes están relacionados con el balance de comprobación del ejercicio, en el que esperamos que ya haciendo unas aclaraciones y algunos ajustes podamos pues apoyarlos un poco más en el desarrollo del taller y que pues quede un poco más claro el propósito del taller y por supuesto pues la apropiación de los conocimientos que esperamos se tengan en esta unidad. Entonces es clave que por favor revisen sus foros donde las tutoras y por supuesto los grupos que tenemos de manera por Skype, que revisen el nuevo ejercicio, el nuevo anexo que se les va a compartir con los ajustes para apoyarlos en este proceso. Entonces, los que ya lo han venido desarrollando, pues ya tienen una ganancia porque ustedes ya tienen de pronto identificado dónde están esas dudas y ahorita con el nuevo anexo que se va a enviar con el ajuste, pues ya pueden ustedes revisar o si incluso permanecen las dudas en cada uno de los IPAs, ya las tutoras van a profundizar de pronto donde se den esas diferencias o donde nosotros tengamos de pronto que profundizar un poquito en el ejercicio. Entonces, para esta actividad 4, clave que todos entendamos que se van a compartir en los foros y se van a compartir en el grupo un ajuste al anexo 2 taller 1 en Excel para darles mayor elemento para desarrollar la guía pues satisfactoriamente y que pues por supuesto tengamos una muy buena guía y también una muy buena apropiación de los contenidos. Una vez las tutoras les compartan en los foros y en el nuevo taller ajustado, pues ustedes deben realizar las contabilizaciones de acuerdo al plan general, al catálogo que nos está presentando la Contaduría General y presentar su taller cumpliendo todos los lineamientos de forma y de fondo que les exige la guía. Recordar que deben llevar su portada tanto en el documento Word como en el documento Excel, la introducción, los objetivos, la justificación, el desarrollo de actividades, las conclusiones y pues en el documento Word deben anexar ese link a cada uno de los mapas mentales de los 5 estudiantes que
participan en los grupos, bueno, que somos menos, entonces pues deben estar claritos el link porque los mapas mentales se deben hacer de manera individual y se debieron estar compartiendo en los foros para el momento en que se suba la actividad. Entonces, si todavía no hemos compartido los mapas, debemos compartirlos en nuestro foro, el pantallazo del cumplimiento de los roles que nos enuncia la guía y por supuesto el link a cada uno de los Word de los trabajos desarrollados por los trabajos que demuestren pues que ha habido una apropiación inicialmente individual y que luego pues se ha discutido de manera grupal. Esto es lo que se debe entregar. Recordemos, chicos, que nuestra actividad vence el domingo 27 de noviembre. Tiene una actividad de 120 puntos y ya con esta actividad, pues cumplimos nuestra fase intermedia del curso. Prácticamente, pues ya solo nos queda nuestro momento final del curso. Entonces, pues la invitación es a que le metamos mucho la ficha a esta actividad, que la hagamos con tiempo, que sigamos revisando y indagando los instrumentos, que profundicemos porque este tema todavía hay mucha tela por revisar, y ustedes pues en su ejercicio de contabilidad, muchos muy seguramente lleguen al sector público, no solamente a áreas de Hacienda, puede que lleguen a áreas de contratación, de planeación y deben conectar pues toda esta información para pues poder llegar a tener resultados profesionales interesantes. Entonces, la invitación es que desde este fin de semana aprovechemos, sigamos los que pues ya hemos hecho el desarrollo, esperando lo que las tutoras les van a compartir en cada uno de los foros, hagan esa revisión del taller y por supuesto que continuemos con las actividades de registro y de mapas mentales. Entonces, en este punto, le doy la palabra a alguno de ustedes si tiene alguna duda, comentario. Bueno, creo que no tenemos dudas, no tengo manitos levantadas ni habilitación del micrófono. Creería que está comprendido todo. Profe Claudia, profe Luzmari, no sé si alguna de ustedes quiera agregar algo. Muy buenos días para todos. Doctora Natalie, doctora Luz María y apreciados estudiantes, muchas gracias pues por el espacio, por estar acá compartiendo o más bien recibiendo toda esta información muy buena que les va a servir bastante para el desarrollo de sus actividades y obviamente pues como profesionales entender toda la parte pública y lo que es el presupuesto como tal. Entonces, no, pongamos en práctica todos estos conocimientos y yo creo que en el transcurso del día de hoy esperemos que sí, que podamos entonces compartirle la nueva plantilla con el presupuesto para que puedan desarrollarlo. Si tienen inquietudes, aprovechen este espacio. Una feliz tarde y un feliz fin de semana. Muchas gracias, profe Claudia. Sí, efectivamente, la idea es que si tienen alguna duda, pues que aprovechen, chicos, este espacio. Y si no, pues que tengamos un buen fin de semana de descanso, pero también de retomar actividades el martes juiciosos con esa guía de aprendizaje. Profe Luzmari, no sé si tú de pronto quieras hacer alguna intervención. Bueno, creo que la profe Luzmari tiene una dificultad con su conexión. Entonces, bueno, chicos, muchísimas gracias por su conexión, por su acompañamiento en toda nuestra webconferencia y cualquier cosita, estamos hablando por nuestro grupo de Skype, por los foros y quedo atenta a cualquier inquietud, igual que sus tutoras. Entonces, y pues por favor pendientes a la programación de nuestros CIPAS la próxima semana para que también participen activamente en ellos. Entonces, un fuerte abrazo y feliz fin de semana para todos. Bueno, muchas gracias.